Gloria a Dios. Capítulo 8 del libro a los Hebreos. Gloria a Dios. Versículo 1. El tema número 14 de esta serie es el mediador de un nuevo pacto. El mediador de un nuevo pacto. Gloria a Dios. Versículo 1. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Puede tomar su lugar. El escritor vuelve a reforzar, a reclamar. Es una audiencia hebrea. Ellos están familiarizados con el Antiguo Testamento. Ellos saben, aleluya, los sacrificios, los mandamientos de Moisés, la ley de Moisés. Ellos saben todo lo concerniente al Antiguo Testamento. Por lo tanto, vuelve a forzar y dice, ahora bien, el punto principal, o sea, lo principal de este asunto, que lo que venimos hablando, de lo que estamos tratando, de que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y que está a la diestra de Dios. Gloria a Dios. Que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Entonces, ¿se sentó a la qué? A la diestra. ¿Se acuerda que en uno de los salmos David profetizó y dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de mis pies? Entonces, Jesús está a la diestra del Padre. La majestad, nuestro Padre celestial. Jesús se ha sentado a la diestra. ¿Se acuerda que los hijos, una madre vino y le dijo a Jesús, Señor, tengo una petición, que cuando vengas estés en tu reino, que uno de mis hijos se siente a tu diestra y otro a la izquierda? Y los discípulos se enojaron, ¿me entiendes? Porque la mamá alcahueta quiso meter a los hijos, ¿verdad? Y otros dicen gloria al Señor. Pero vemos aquí, dice, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Versículo 2. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Ahora, acuérdense que Dios le da a Moisés la instrucción de cómo levantar un tabernáculo para el Señor, para hacer sacrificios para el Señor. Pero acuérdese que el tabernáculo que Dios levanta es el Señor, es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me entiende? Un tabernáculo que fue hecho que Dios, no por el hombre, porque Dios le dio a Moisés todas las medidas, indicaciones, instrucciones de cómo debía ser un tabernáculo, tanto de largo tanto de ancho, tanto de altura, ¿me entiende? Todo tenía que hacer, ¿verdad? Pero vemos en el versículo 2, ministro del santuario. ¿Quién es el que ministraba en el santuario? El sumo sacerdote. ¿Y quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús. Y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor. No está hablando de que el tabernáculo no fue verdad, no es real. Todavía hay unas réplicas en Israel. Hay 2 lugares donde tienen réplicas similares, iguales a como era. Claro que no son de oro como eran, pero es similar, ¿verdad? Las medidas, el tamaño, todo está como lo describe el Antiguo Testamento. Gloria al Señor. Y no el hombre, porque el hombre lo erigió y lo hizo, pero a Jesús nadie lo hizo. Él descendió del cielo. Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su ministerio? ¿Cuál es
su llamamiento, el oficio es celebrar, oficiar sacrificios. Para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Porque acuérdense, el sacerdote, como humano que era, él tenía que presentar ofrendas y sacrificio por sus pecados. Acuérdense que el sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo. Había el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo era donde se hacían los sacrificios. Pero en el lugar santísimo entraba una vez donde estaba el arca del pacto. ¿Me entiende? Y el candelabro. Entonces, la mesa de los panes de la preposición. Entonces, imagínense, entraba una vez y si ese sacerdote no estaba santificado, no estaba purificado, podía caer muerto ahí. Por eso les ponían campanitas y una cuerda, una soga, porque no podían entrar, porque el que entraba ahí caía muerto. Entonces, Jesús traspasó los cielos, está sentado a la diestra de la majestad. Entonces, porque todo sumo sacerdote está constituido ¿para qué? Presentar ¿qué? Ofrendas y sacrificios. La ofrenda es voluntaria, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Entonces él también ofrecía y después ofrecía por otros. Versículo 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaran las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, si se tratara de sacrificios, si hubiera sacrificios, por ejemplo, hoy en día, la tribu de Leví, ya lo he dicho anteriormente, ¿verdad? Son toda esa descendencia, ¿me entiende? Ascendencia de la tribu de Leví, mejor dicho. Los que ascienden de esa tribu son por naturaleza y por ley sacerdotes. Pero, ¿dónde está el templo? Ya no hay templo. Entonces, ¿dónde no hay sacrificios? ¿Me entienden? Entonces, si hubiera sacerdotes, tendrían que ser sacrificios. Pero Jesús dice en el verso 4, si estuviese en esta tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Porque no era de la tribu de Leví. Jesús era de la tribu de Judá, ¿verdad? Entonces no venía del linaje. Sin embargo, el Señor le dio a Moisés las instrucciones, el modelo que te ha mostrado en el monte. Versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Ahora, fíjese bien, cuanto es ¿qué? Mediador. Una persona que está ¿quién? En medio. De un nuevo pacto, de un nuevo testamento. Establecido sobre mejores promesas. Ahora, Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Está a la diestra de la majestad. Leímos, ¿verdad? Versículo 7. Porque si aquel primero hubiese sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ahora, fíjese bien, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto. Estaban ¿qué? Esclavos por el faraón.
estaban esclavizados en Egipto. Sin embargo, el Señor levanta a Moisés, un libertador, para que los saque y los lleve a la tierra prometida. Ahora, claramente les hizo una promesa, es un pacto que los iba a sacar, que hizo con sus padres. En el versículo 9 dice, el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. ¿Se da cuenta? Quiere decir, hermano, que el Señor sacó al pueblo de la esclavitud de la mano. Entonces, Dios nos toma de su mano, pero a veces no, aunque usted y yo no lo sientamos, Él nos toma de su mano. ¿Me entiende? Él nos lleva de la mano. Por eso nosotros debemos de confiar en Él, porque Él sabe lo que hace. ¿Me entiende? Ahora, ellos no entendían por la travesía que los estaba llevando, porque empezaron a murmurar en el desierto, empezaron a quejarse en el desierto. No entendía que si el Señor los estaba llevando, no era para matarlos, no era para destruirlos. Si el Señor quería eso, hubiera dejado que Faraón hubiera hecho lo a su merced. Sin embargo, el Señor obró de una manera poderosa al abrir el Mar Rojo y pasar en seco. El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Entonces Dios nos saca de la esclavitud, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Fíjese bien. Ahora, en el verso 8 al final dice, en que estableceré en la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ahora, ¿por qué Dios va a establecer un nuevo pacto? Versículo 9. Porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Me entiende? Mucha gente hoy en día, en años atrás, andaba de moda el pactar con Dios, pacta con Dios. Y siempre te decían, al pactar con Dios tienes que darle a Dios $10,000, $5,000, dale una casa, dale un, ¿me entiende? Hermano, el que hace pacto con el hombre es Dios con el hombre, no el hombre con Dios. Dios es el que pacta con nosotros. Porque yo pacté con sus padres, pero ellos no permanecieron en mi pacto. O sea, ellos quebraron el pacto. Entonces Dios puede pactar con nosotros y ese pacto va a permanecer siempre y cuando yo permanezca en el pacto de Dios. Si yo lo quebro, Él no tiene ninguna responsabilidad de compromiso. ¿Cuánto dicen gloria al Señor? Ahora, fíjese bien, hermano, porque ellos no guardaron ¿qué? Mi pacto. Voy a traer ¿qué? Un nuevo pacto. ¿Por qué un nuevo pacto? Porque ellos no lo guardaron. Y Dios vuelve a hacer un pacto con la humanidad, con el hombre. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Como ellos quebraron el pacto, su promesa, cuando usted le hace una promesa a alguien y usted la quiebra, la otra persona, usted se desatiende. No cumpliste, yo no tengo por qué cumplir. ¿Me entiende? Porque un pacto es un pacto. Si tú cumples, yo cumplo. ¿Me entiendes? Y Dios nunca falla, hermano. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, Dios no le falló. Dios nunca ha fallado cuando Dios hace un pacto con una nación, hermano, y esa nación le obedece. Pero el día que la nación le desobedece, el Señor quita sus manos. Tú quebraste, yo no puedo responsabilizarme por ti. ¿Cuántos pueden decir gloria al Señor? Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahora, mire lo que está diciendo. Vaya a Ezequiel 36, 26.
Ahora, ellos habían quebrado su pacto. Entonces él se desatendió, pero dijo, voy a hacer un nuevo pacto, pero ahora no va a ser un pacto de leyes escritas en un pergamino, sino que ahora las voy a escribir, ¿dónde? En el corazón. Ezequiel 30, lo que está hablando, mire, Ezequiel 36, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Y habitaréis en la tierra que os di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré por Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Ellos conocían la escritura en Ezequiel. Ellos sabían, sin embargo, ahora viene un pacto nuevo que es el pacto del Espíritu. ¿Cuál es el pacto del Espíritu? Que el Espíritu Santo, hermano, viene a morar en nosotros. Cristo, la palabra encarnada, en el principio era la palabra era con Dios, la palabra era con Dios. Es Dios. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo es Dios. Entonces Jesús es la palabra. La palabra se hizo carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria como la hija del unigénito del Padre. Entonces si vemos, hermano, que ahora el Señor la establece en nuestro corazón, y en el corazón, hermano, y Él pone su espíritu y el Espíritu Santo, hermano, nos empieza a guiar, nos empieza a dar dirección, nos empieza a redarguir y decir, hey, nadie nos tiene que decir, pero el Espíritu Santo en nosotros, hermano, está trabajando, está obrando en nosotros. Por eso, el pueblo hebreo conocía, los hebreos conocían los profetas, conocían la ley, conocían los salmos, conocían las escrituras. Por eso vemos que en este libro se menciona mucho el Antiguo Testamento. Si tú le vas a hablar a un judío de Jesús, le tienes que hablar con el Antiguo Testamento. Ellos no creen en el Nuevo Testamento, pero sí creen en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento habla de Jesús. ¿Me entiendes? Gloria a Dios. Versículo 11. Y ninguno enseñará a su prójimo. O sea, ¿qué es lo que dice Primera de Juan? Vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Ahora, el Espíritu Santo en nosotros, hermano, cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo viene a morar dentro de vosotros. Y cuando empiezas tú a escudriñar la Escritura, aleluya, nadie te tiene que decir, ni te tiene que enseñar cómo te debes de comportar. ¿Me entiendes? No que no debemos de aprender, no que no debemos de ser enseñados. No está hablando de eso. Pero, ¿por qué? Porque dice, porque conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Entonces, cuando tú conoces al Señor, hermano, cuando tú lo conoces, no hay necesidad de que te tengan que estar diciendo lo que tú tienes que hacer, porque tú sabes lo que debes de hacer. Versículo 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora, en el antiguo pacto, ¿qué era lo que hacía los sacrificios? Cubrían. ¿Me entiende? Es como cuando usted está limpiando la casa y le da flojera y no quiere ir a traer el recogedor o lo que sea. ¿Y qué hace la gente? La pone debajo del sillón, ¿verdad? O debajo de la alfombra, para que no se mire. ¿Me entiende? Simplemente estás cubriendo, no lo estás quitando. Entonces el pecado en el Antiguo Testamento, ¿qué hacía? Cubría. Pero cuando vino Jesús, Juan el Bautista, al verlo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús no lo cubre, lo quita. ¿Y qué dice la Escritura ahorita? Que acabamos de leer. Porque yo voy a ser propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus
iniquidades. El domingo hablamos del Salmo, ¿verdad? De la dicha del perdón. Bienaventurado aquel que Jehová no inculpa de pecado. ¿Entienden? Entonces, vemos aquí claramente que nos está diciendo que el Antiguo Testamento era cubrir, traer un animal, un sacrificio. Jesús fue el sacrificio hecho una vez y para siempre. Gloria a Dios. Versículo 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Ahora, lo que está hablando aquí, hermano, no que el Antiguo Testamento no tenga función, sino que el Antiguo Testamento, hermano, nos revela, nos enseña lo que iba a venir. Y nos enseña para que nosotros, como el pueblo de Israel cometió errores y vino juicio y castigo, que si nosotros cometemos esos errores, también vamos a ser castigados. Entonces, vemos claramente, hermano, poco tiempo después de que se escribiese el libro de Hebreos, el templo de Jerusalén fue destruido y su sistema de culto levítico quedó obsoleto. Entonces, imagínense, los judíos que todavía se habían convertido al Señor, que no habían enderezado su camino, no se habían arrepentido, mejor dicho, que no hubo un arrepentimiento de la ley judía al cristianismo, porque son dos vertientes. Ellos creen en Moisés, están esperando al Mesías. Para nosotros el Mesías ya vino. ¿Entiende? El templo donde ellos sacrificaban. Por eso ve usted el muro de los lamentos. ¿Por qué? Porque es lo único que queda de recuerdo del templo. Es un muro, una pared que era el muro de contención o el cerco, por así decir, de alrededor del templo. Era lo más cerca a la explanada del templo que tenían ellos. Y por eso están ahí llorando y lamentándose, hermano, porque no tienen un templo donde hacer sacrificios. ¿Bien? Entonces, vemos claramente ahora en el Nuevo Testamento, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. En cualquier lugar, en cualquier circunstancia, Dios puede ser encontrado. Porque Dios no está perdido. Nosotros somos los que estamos perdidos. Por eso en cualquier lugar, clama a mí y yo te responderé. En cualquier lugar que estemos, Dios oye nuestras oraciones. ¿Me entiende? En cualquier lugar usted puede ofrecer un sacrificio de alabanza. Ya no tiene que ir al templo, llevar un becerro, llevar una vaca, llevar una oveja, hermano, una paloma y sacrificar. No, ahora en cualquier lugar usted puede alabar a Dios, puede pedirle perdón al Señor, puede glorificar al Señor. No tiene que venir aquí a la iglesia a decir, pastor, perdóneme porque pequé. No, yo no puedo perdonar. El único que perdona se llama Jesús. Por eso en cualquier lugar, este es el nuevo pacto. Él traspasó los cielos. Él se ha sentado a la diestra de la majestad en los cielos. ¿Para qué? Para interceder por nosotros. Entonces, vemos, hermano, que rápidamente en el corazón el Señor quiere establecer, dame hoy tu corazón. ¿Por qué? Porque el corazón es el centro de las emociones. Cuando habla del corazón, la Biblia, hermano, no está hablando del corazón que pompea sangre, sino que el centro de nuestras emociones. ¿Me entiende? De nuestras entrañas, ¿verdad? Como cuando uno está feliz, hermano, está feliz en su interior y lo saca. Cuando uno se enoja y tiene coraje, lo saca, ¿verdad? Hay gente que se le revuelve el estómago, que le duele la panza, ¿me entiendes? La cabeza del coraje, porque todo tu cuerpo resiente, hermano. Es el centro y de ahí se dispara para todo tu cuerpo. ¿Me entiendes? Igual como cuando estás contento, todo tu cuerpo lo resiente. ¿Me entiendes? Por eso el Señor prometió el nuevo pacto que Él iba a escribir su ley
su palabra, iba a poner su espíritu en nuestro espíritu. Su palabra en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nosotros, porque el evangelio es personal, hermano. ¿Me entiende? He oído testimonios de algunos judíos que ellos les enseñaron desde el temor, hermano, les enseñaron la religión desde el miedo y el temor. Y cuando ellos se dieron cuenta que no era así, hermano, se decepcionaron, se sintieron engañados. Porque ellos decían que el día de reposo no podías hacer nada, no podías subirte a un autobús. Y el día que se subieron al autobús y no se murieron, porque decían, si te subes te vas a morir, no puedes hacer eso, no puedes comer esto, no puedes. Y ellos lo cumplían, hermano, en vez de decir, mira, no te vas a morir, pero estás violando un principio. Es algo que a Dios no le agrada. ¿Me entiende? O sea, dicen ellos, me hubiera gustado que me enseñaran del amor, de amar a Dios, en vez de tenerle miedo. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor con el nuevo pacto? El nuevo pacto, hermano, Dios pone su espíritu en nosotros. ¿Qué pasó en el huerto del Edén cuando hizo el muñeco de barro, Adán? Ruaj. Sopló espíritu, aliento de vida. Cuando Jesús, hermano, están los discípulos, sopló y puso el espíritu de él dentro de ellos. ¿Me entiende? Del momento que nosotros aceptamos a Jesús, cuando le dijimos, Jesús, perdona mis pecados, entra a mi corazón, él sopló aliento de vida y fuimos almas vivientes, un espíritu viviente. Porque hay gente que vive pero está muerta. Le dijo Pablo, vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, Él nos dio vida en el momento que lo recibimos. Puso su espíritu en nosotros, escribe su palabra en nuestro corazón para que caminemos en este nuevo pacto. En este nuevo pacto hay misericordia, hay compasión y hay bondad. Estamos en el pacto de la gracia. El Antiguo Testamento era el pacto de la ley, pero en el Nuevo Testamento es el pacto de la gracia. ¿Me entiende? Que a la vez parece más fácil, pero es más difícil. Déjeme explicarle por qué. Porque en el Antiguo Testamento dice, el que matare a uno hermano será homicida. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dijo, el que no ama a su hermano es homicida. ¿Entiende? No lo tienes que matar con una pistola, ni con un cuchillo, ni envenenarlo. Simplemente con no amarlo, ya eres un asesino. Un asesino. Está pesado, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, ama a tus enemigos. O sea, es más difícil que el Antiguo Testamento, que era ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Me lo hiciste, me mataste una oveja, ahora yo te voy a matar otra oveja. ¿Me entiendes? Entonces, es diferente. Pero la diferencia es que el Espíritu Santo que está en cada creyente nos ayuda a poder hacerlo. Por eso Jesús dijo, me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo que está en vosotros. Él los guiará y Él los enseñará. Él es el Paracleto, nuestro ayudador. O sea, tenemos a alguien, hermano, que nos ayuda a llevar la carga. ¿Me entiende? O sea, no la está llevando usted solo, sino que el Señor, por medio de su Espíritu, que puso en nosotros, y su palabra que escribe en nuestros corazones, con su ayuda, tenemos una ventaja de poder amar y de poder perdonar. ¿Ve? La diferencia, porque a veces es difícil perdonar, a veces es difícil amar a alguien, hermano, que no es fácil de amar. A veces con nuestras fuerzas no podemos, pero con la ayuda del Señor sí podemos. Y podemos hablar de muchas experiencias, testimonios de personas que pudieron lograrlo, hermano. Y vimos otras personas que no quisieron. Y Jesús nos dio ejemplo cuando estaba en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea,
el Señor hubiera pedido juicio y castigo para todos aquellos que te envolvieron, hermano, y se subieron al carro, de crucifíquenlo, de que enjuícienlo. Sin embargo, el Señor entendía que era el momento que Él tenía que ir a la cruz. Cuando estaba en Getsemaní, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero que no se haga mi voluntad. Y Él sabía que la voluntad era ir a la cruz. Era ser crucificado. ¿Para qué? Para salvarnos de nuestros pecados, porque Él era el Cordero perfecto que iba a ser el sacrificio hecho una vez y para siempre. Entonces, en este nuevo pacto, hermano, que el Señor nos trae, y es lo que está tratando de decirle el escritor a los hebreos, sí vivíamos bajo ese reglamento, vivíamos bajo esas leyes de sacrificio de sumo sacerdote, pero hubo uno mejor, se llama Jesús, el Mesías, que es el sumo sacerdote que traspasó a los cielos y está a la diestra. Él fue sacrificado una vez y para siempre, y el antiguo pacto, ahora como nosotros quebramos el pacto, Dios hace un nuevo pacto para nosotros, aleluya, y Él pone su espíritu en nosotros y ahora, aleluya, su palabra está en nuestro corazón y vivimos bajo la gracia de Dios. ¿Me entiende? Por eso la Biblia dice, por gracia soy salvo y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y Pedro dice, fuimos comprados no con oro ni plata ni cosas corruptibles, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús. O sea, el precio del sacrificio de la sangre es el precio más alto que se pueda pagar por una persona. Y Jesús lo pagó por ti, por mí. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, por eso cuando nosotros, usted venga el desánimo, venga la decepción, venga el prejuicio, lo que venga a su vida, hermano, la desilusión, o que usted no se quiere, o que nadie lo tome en cuenta, dígale, el Señor me ama. Me ama tanto que dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Y ni todo el oro del mundo puede comprar la salvación. Sin embargo, a mí me la dio. ¿Se da cuenta el valor que tenemos nosotros en Cristo? Lo que somos como creyentes, hermano, tenemos un valor y tenemos que entender que bajo un nuevo pacto de este escritor a los hebreos, hermano, le estaba diciendo, hey, esos sacrificios se van a acabar. Y cuando vino la destrucción del templo, se acabaron los sacrificios. Ya no hay templo. Porque vino uno que lo hizo una vez y para siempre. Amén. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque los hebreos, Señor, que se reconciliaron, que se arrepintieron, Señor, que pusieron su camino en el camino correcto de la gracia, de la verdad, y reconocieron que Jesús era el Mesías que estaban esperando, que era Emmanuel, Dios con nosotros. Así, Señor, este nuevo pacto, ayúdanos, Señor, a ser fieles y guardar el pacto que tú estableciste con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos?